Seguidores, muy pero muy buenos días, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a esta emisión una vez más del programa El Polígono. A todos ustedes, gracias como siempre por conectarse, por estar con nosotros en este espacio que es el programa de opinión de Canal Montería. Hoy le hemos anunciado una entrevista que a mi modo de ver muy interesante con un tema que sin duda se volvió un tema relevante en el país luego de la creación de un nuevo partido político encabezado por el congresista Roy Barreras, un partido que ha generado, no quizás polémica, o algunos lo podrán ver así, pero sí algo de controversia por aquello de que el doctor Roy Barreras hace parte de una u otra manera del grupo que ayudó a que el hoy presidente Gustavo Petro llegara hasta donde estaba, es decir, el pacto histórico. La llegada de este partido que se llama la Nueva La Fuerza de la Paz. Se llama la Fuerza de la Paz. Sí, señor, la Fuerza de la Paz. Para algunos se toma como una división del pacto histórico, para otros una jugada de Roy Barreras para poder llegar al poder pensando en el futuro, y estamos hablando de poder en Colombia, pero también para, digamos, hablando de fuerza, tener en estas elecciones que vamos a enfrentar este año, gran fuerza en las locales, digamos que en gobernación, alcaldía, consejo, asamblea, en fin, eso se va a hablar en esa entrevista de hoy. Pero antes voy a presentar a mi compañero porque vamos a hablar de algunos temas de verdad relevantes antes de que entre en conexión, que va a ser vía Skype esta entrevista con la presidenta de este partido. Ella, en el departamento de Córdoba. En el departamento de Córdoba, ella se llama la señora Jessica Cabeza. Jessica Cabeza. Ella nos va a hablar un poco de las intenciones del partido, de el alma, digamos, con el que se crea esta intención, esta iniciativa, aunque muchos ya saquen conclusiones, ellos tendrán sus propios objetivos o sus propias visiones. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo amanece? ¿Cómo está usted más bien? ¿Cómo no me he podido adaptar al horario. Bueno, usted viene del exterior y entonces llegó... No, adaptar el horario es que todos los días en la mañana. Ok. Muy buenas noches, Ernesto, y a toda la audiencia a través de las diferentes plataformas y redes sociales de Canal Montería. Evidentemente, como usted lo ha manifestado, en esta noche vamos a tener un diálogo, una entrevista con Jessica Cabeza del Toro. Fue cabeza de lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en el Departamento de Córdoba, con una votación, esa lista que superó los 60.000 votos, y ahora es designada presidenta de la Fuerza de la Paz, el nuevo partido político que lidera en el país el presidente actual del Congreso de la República, Roy Barreras, y que ya comenzó desde el lanzamiento que fue hace 2 días, comenzó a promocionarse ya candidatos para las elecciones locales del próximo 29 de octubre en diferentes ciudades y departamentos del país. Se ha despertado una polémica, como usted muy bien lo indica, porque hay quienes, los del pacto, dicen que no hay, que eso es una forma como de robarse el pacto o de romper el pacto, y bueno, y esa no es, o no se sabe, por lo menos el Roy Barreras ha dicho que esa no es la intención. Segundo, incluso dentro de este partido, el partido se lanzó oficialmente el martes y ayer renunció a la vicepresidenta. Y renunció porque ella dice que se está anunciando unos avales para unas personas que no representan los ideales de este partido y tampoco los ideales del pacto histórico. Bueno, porque eso, de hecho... eso es lo que no sabemos, cuáles son los ideales de ese partido. De sí, eso pero nos sí, hablarán, ¿no? Pero sí se han difundido bastante y se mostró la plataforma ideológica en el lanzamiento en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, que sucedió el pasado martes. Y además hay que decir que ese partido fue aceptado como parte del pacto histórico. Ya la Fuerza de la Paz hace parte como un partido más del pacto histórico. Hay que recordar que el pacto histórico no es un partido, sí, es la suma de varios partidos, y entre esos partidos estaba el ADA. Del ADA salen 2 partidos, el ADA y la Fuerza de la Paz. Entonces la Fuerza de la Paz es parte del pacto histórico hasta este momento. En Córdoba, por supuesto, también se habla de que la misma presidenta del partido en esta región del país, Jessica Cabeza, es precandidata por ese movimiento político, partido político nuevo. Bueno, antes de entrar en materia con eso, ahí nos está avisando don Hugo cuando ya haya conexión, pero
antes de entrar en eso, hay varios temitas de pronto que son de este gobierno que hay que empezar a analizar. Uno de ellos empieza ya a hablarse de algo que prometió en campaña el presidente Gustavo Petro y era elevar, digamos, el tema del subsidio que se le estaba entregando a los menos desfavorecidos en Colombia. Se habla de 3 millones de familias que serán beneficiadas en un total de 466 municipios en Colombia. Tendrán de una u otra manera la oportunidad de recibir 500.000 pesos, que es el tope máximo de este subsidio, que tiene que ver con las madres cabezas de hogar y sus hijos. Es decir, el número de hijos determinará también el tope máximo de 500.000 pesos, 160.000 pesos por niño, pero el tope serán 500.000 pesos. Se trata... Bueno, Familia de Acción también se manejaba con unos cupos, topes, sí, unos cupos o unos recursos dependiendo la edad de los niños y cuál era el grado de escolaridad o qué curso estaban haciendo. Entonces ahora lo que es que se amplía un poco este tema de los recursos que se dan en la renta ciudadana básica, que es una de las formas que se renta busca básica ciudadana, exacto. para contrarrestar los niveles de pobreza que hay en el país. Listo, esto empieza a ser una de las cartas ya de impacto social del presidente, teniendo en cuenta que ahora este subsidio será de manera mensual. Ojo, lo que está buscando el gobierno nacional es que se entregue a partir del mes de abril, los primeros días de abril. Lo que podría significar también además otra cosa, es decir, si no se paga mensual, sino cada 2 meses, la familia que reciba 500.000 pesos, o la madre cabeza de hogar que reciba 500.000 pesos mensuales, óigame bien, Jorge, sí, recibirá, si lo recibe el segundo mes, recibirá 1 millón de pesos en vez de ser 500.000 pesos. Es decir, definitivamente serán 500.000 pesos mensuales. Si lo recibe cada 2 meses, tendrá un acumulado de 1 millón de pesos. Esto parece ser un alivio toda vez que entendemos la situación económica por la que atraviesa el país, sobre todo esas, digamos, esas familias de tratos muy bajos que en Colombia a veces se acuestan con una sola comida al día y muchos de ellos sin probar bocado. Y eso es lo que está pasando en el país. Sin duda alguna, los índices de pobreza en el país son altísimos y ojalá que este incremento en esa renta básica sea realmente o logre contrarrestar un poco los niveles de pobreza. Hay quienes en algunos casos se oponen a este tema de subsidio, no están muy de acuerdo porque consideran que eso es mal educar a la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que hace es que se atiene a esos recursos y no busca la forma de emprender o demás. Entonces, pero yo particularmente soy una persona que cree que es necesario ese tipo de subsidios porque los niveles de pobreza, las tasas de desempleo y la informalidad en el país sobre todo en estos momentos para es realmente muy alto. Que está el país, claro que ese subsidio creo que era pertinente. Ya habrán otros análisis que hay que hacer y tiene que ver cómo va a solventar, de dónde van a sacar los recursos del Estado. Muy seguramente se van a sacrificar algunas inversiones, se tendrán que comprometer recursos o vigencia futura, pero de que había que hacer o que hay que hacer inversión social, hay que hacerla. Por ahí, por cierto, desde el Ministerio de Vivienda hay una advertencia antes de pasar con la invitada, es que le pido el favor a la doctora Jessica Cabeza Toro que nos ponga el celular de manera horizontal. Sí. Necesitamos entonces la ubicación de manera horizontal, así. Para luego pues empezar ya con las preguntas, con esta entrevista interesante. Mire, Mi Casa Ya también es otra ayuda por parte del gobierno, otro subsidio. Están saliendo unos avivatos, para que lo sepan, y creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Que siempre salen. Que siempre salen, pero ojo, que en estos momentos la plata no está sobrando y nunca ha sobrado, y menos cuando alguien aspira a tener su vivienda. Están sirviendo de supuestos intermediarios, están pidiendo platica para hacer el trámite, y le digo, primero, para esto no hay intermediario, usted lo hace directamente en una entidad bancaria o financiera. Sí, señor. Y segundo, sí, usted va a perder la platica si se la entrega a otro. La va a perder porque es una estafa. Lamentablemente todavía hay personas incautas, sí, falta de desconocimiento. Hoy están cayendo, de hecho están cayendo. Y hay que decir, bueno, frente a eso también hay unas metas muy ambiciosas del gobierno nacional en materia de vivienda, y también escuché hoy en un video por ahí al ministro de Educación hablando del compromiso que asume el gobierno de ampliar en 500.000 el número de cupos para acceso a la universidad, que eso sin duda alguna es una necesidad apremiante de la juventud,
pero también creo, y eso lo decía el ministro, que hay que tener mucho cuidado para que se formen, que haya calidad y pertinencia en la oferta académica que se presente para aumentar esos cupos. 500.000 nuevos jóvenes que tengan acceso a la universidad, creo que es un avance bien importante si eso se logra. Mire, le dejo la presentación de la doctora Jessica Cabeza, nuestra invitada en el día de hoy, como usted lo dijo inicialmente, será la presidenta, digámoslo así, de la Fuerza de la Paz en el departamento de Córdoba, su perfil. Sí, señor. Jessica Cabeza es una lideresa social con muchos años, a pesar de su juventud, muchos años consagrado a la defensa de los derechos humanos, de la igualdad en el tema de género, y que se ha destacado en diferentes procesos sociales en el departamento de Córdoba. Tiene un muy buen reconocimiento a nivel por su trabajo social que ha desarrollado en la región y en el país, pero especialmente en el departamento de Córdoba. Y como le decía al principio, fue cabeza de lista de la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en el departamento de Córdoba, creo que con una de las votaciones más altas en los movimientos de izquierda en cuanto a Cámara de Representantes en esta región del país. Hoy, o más bien fue designada recientemente como presidenta del Partido de la Fuerza de la Paz, y también se anuncia ya que es precandidata a la gobernación del departamento de Córdoba. Doctora Jessica, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los compañeros que te acompañan en el set y buenas noches para toda la audiencia de tan importante programa. Un placer compartir este diálogo importante para los cordobeses el día de hoy. Bueno, entonces, es presidenta de la Fuerza de la Paz y precandidata a la gobernación. ¿Ya podemos decir las dos cosas? Así mismo, Jorge, así mismo, el senador Roy Barrera me dio ese gran honor de ser la precandidata de la Fuerza de la Paz para las contiendas electorales de este año. Bueno, ya sabemos que la Fuerza de la Paz es un partido. Con las buenas noches le habla Ernesto Valdés. Pero queremos el significado de ese partido. ¿Qué significa la Fuerza de la Paz para ustedes que hacen parte del partido y qué debe significar para Colombia? Bueno, amigo, la Fuerza de la Paz refleja el recorrido de un hombre que hoy juega un papel muy importante en la política del país. Es el consolidado de todo un esfuerzo de Roy Barreras, el único congresista que firmó los acuerdos de paz. Es un movimiento que formamos hace más de 16 años. De hecho, yo soy fundadora de la Fuerza de la Paz. Con la Fuerza de la Paz recogimos firmas y llega en un momento en el que los ciudadanos están agotados de lo que hoy día defienden y representan los partidos políticos. Nosotros venimos a defender unas ideas de centro, unas ideas liberales, socialdemócratas. Queremos que los colombianos y las colombianas recuperemos esa paz política que hemos perdido en medio de la polarización en la que estamos viviendo. Bueno, hacíamos un comentario ahorita. El partido La Fuerza de la Paz entra a ser parte directamente del pacto histórico. Somos fundadores del pacto, Jorge. Nosotros cuando éramos movimiento sin personería jurídica, fundamos de la mano de Roy Barreras en compañía del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, esa gran coalición llamada Pacto Histórico que ha sido una de las coaliciones más históricas de Colombia. Bueno, quiero saludar antes de continuar a Eberto Arrieta, a Cristian Carreño. Ellos, Jairo Sánchez, bueno, nos están viendo y hacen cualquier tipo de preguntas. Más adelante vamos a darle a conocer a ustedes. Pero hablando de eso, ¿por qué se genera esa controversia inicial, recién fundado el partido, de que nació para dividir al pacto histórico? Porque sin duda eso pasó. Pasó la controversia. Okay. Desafortunadamente, Colombia estamos entre dos extremos, los radicales de izquierda y los radicales de la derecha. El evento que tuvimos el martes en la ciudad de Bogotá, donde se hizo el lanzamiento oficial, muchos de los dirigentes en los territorios no comprendieron que nosotros no llegamos a dividir, llegamos a sumar, a aportar, a que el pacto histórico logre consolidarse en las regiones, porque para nadie es un secreto que en estos momentos, en ese agite de la conformación de las listas, de decidir quiénes van a ser los candidatos, el pacto histórico ha estado un poco fracturado. Pero para
darles un poco de tranquilidad a los dirigentes del departamento de Córdoba, la Fuerza de la Paz es uno más dentro de esa gran coalición, que tenemos el legítimo derecho de avalar nuestros precandidatos y precandidatas en las contiendas electorales de octubre. ¿Cuáles son los objetivos en ese sentido para el departamento de Córdoba? Bueno, los objetivos son formar unas listas incluyentes. Nosotros queremos que el pueblo cordobés se vea reflejado en esas listas, que ahí puedan entrar las mujeres, los campesinos, los nuevos liderazgos, la comunidad LGTBIQ+, que en todos los municipios, en esas listas, podamos representar el pueblo cordobés y que podamos salir masivamente a elegir quienes en realidad nos representan. Para el caso de los alcaldes de los diferentes municipios, ya el pacto histórico, la Comisión Política a nivel nacional, emitió una resolución donde nos informa cuáles son los tiempos, en qué momento debemos inscribirnos. En los municipios donde definitivamente no se logra un consenso, nos iremos a la consulta y que sea el pueblo quien decida quién será el candidato del pacto histórico. Entonces, se supone que en todos los municipios va a ir los candidatos en coalición, o sea, van a ir dentro del pacto histórico. No quiere decir que en algunos municipios puede la Fuerza de la Paz llevar un candidato y el resto del pacto histórico llevar otro candidato. Lo mismo sucedería para el tema de gobernación. Son discusiones que se están dando en estos momentos precisamente por las declaraciones dadas por el senador Roy Barreras el 21 en el Salón Rojo del Tequendama. Son discusiones que van a seguir dando, todavía no es definitivo, pero en estos momentos debo ser responsable y debo regirme por el último comunicado que sacó la Comisión Política Nacional del Pacto Histórico. Bueno, y en el tema de gobernación, usted entra a ser inicialmente precandidata y de acuerdo a estas directrices que se vayan dando, posiblemente tendría que haber una consulta para escoger cuál es el candidato por esta coalición o alianza de partidos. Así es, Jorge. Dentro de ese mismo comunicado definen cuáles son los diferentes requisitos para participar en la consulta. Somos 7 partidos con personería jurídica que conformamos la coalición Pacto Histórico. Dentro de esa coalición, la Fuerza de la Paz tiene el legítimo derecho de presentar su precandidata a la gobernación de Córdoba en esa consulta del Pacto Histórico. En este caso, quien recibió el aval de la Fuerza de la Paz para ser esa candidata es esta humilde servidora. ¿Tienen intenciones de meterse en la contienda en la ciudad de Montería, la capital de Córdoba también? ¿Para la alcaldía? ¿A la alcaldía de Montería? A la alcaldía, sí, nosotros hemos avanzado, estamos muy dispuestos. Creo que en estos momentos es como el panorama más claro. Hemos avanzado en conversaciones con el compañero Leonel Márquez, que ha sido compañero de lucha, quien estuvo con nosotros en esa campaña presidencial, quien hoy ya tiene el aval del Polo Democrático. Si no se llega a ese consenso, que es lo que estamos buscando en Montería, en la consulta Leonel Márquez iría con el aval del Polo Democrático y de la Fuerza de la Paz. O sea, en estos momentos, para hacer frente a eso, o sea, hoy Leonel Márquez tiene el aval del Polo y el de la Fuerza de la Paz. Y se aspiraría a que haya consenso para que sea el candidato de todo el pacto histórico. Del pacto histórico. Mire, eso es noticia, Jorge, porque oficialmente no se había hablado de este tema y hoy lo está diciendo la presidenta de la Fuerza de la del Paz. Partido de la Fuerza de la Paz. Leonel Márquez, que hoy es precandidato por el Polo Democrático, porque de hecho Leonel es concejal del Polo Democrático, claro, sí, hay que decirlo así, también cuenta con el respaldo en estos momentos de la Fuerza de la Paz y se espera que haya consenso para que dentro del pacto histórico sea él el candidato para enfrentar la contienda electoral este 2023. Bueno, esta es una noticia importante. ¿Hay alguna directriz? Porque eso también se ha generado alguna polémica alrededor del tema, incluso renunció la vicepresidenta de la Fuerza de la Paz. ¿Hay alguna directriz o todavía se está estudiando la posibilidad de que la Fuerza de la Paz o el pacto histórico o solo la Fuerza de la Paz haga alianza con otros partidos que no están dentro del pacto histórico? Eso lo estamos estudiando, Jorge. El senador en su discurso el día del evento defiende
la idea de que los partidos que son de gobierno no pueden ser amigos en Bogotá y enemigos en las regiones. Tenemos hoy que reconocer que hay partidos de gobierno que nos están ayudando a realizar ese cambio que tanto proclamamos en las urnas y que tanto defendimos en las urnas. Estamos en las conversaciones, queremos que el pacto histórico salga a la contienda electoral, pero también estamos defendiendo la idea de que ese Frente Amplio pueda participar también dentro del pacto. El Frente Amplio, es importante ese dato también, el Frente Amplio es, como su nombre lo indica, es el pacto histórico con otros posibles partidos que son partidos de gobierno hoy y que podrían armar una alianza incluso más amplia que lo que es hoy el pacto histórico. ¿Es así, doctora? Así mismo es, Jorge. Bueno, una pregunta estilo polígono. Sabemos que ustedes tienen presidencia hoy. Obviamente el presidente de la República, Gustavo Petro, hace parte del pacto histórico y llegó a ser presidente gracias a toda esa alianza de partidos que hacen parte del pacto histórico. Pero ha tenido muchas críticas, obvio que no tomó un país muy fácil de manejar, con muchos problemas, entre ellos el económico, el político no deja de ser algo significativo, teniendo en cuenta que la izquierda es por primera vez que gobierna este país. Pero ¿le sirve lo que va hasta el momento y lo que podría darse hasta que lleguen las elecciones para fortalecerse ustedes como movimiento adherente al pacto histórico para ser una fuerza importante en las próximas elecciones? La Fuerza de la Paz es un partido político que nace ya con poder, que nace, como dice el senador, pisando duro. Hoy esas grandes reformas que son las bases del cambio. Aquí el cambio son las reformas, la reforma social, la reforma política, la reforma a la salud, la del Código Minero. Si nosotros no logramos que el Congreso de la República, que hoy lidera el presidente de la Fuerza de la Paz, logre aprobar esas reformas, definitivamente no hay cambio. El senador Roy Barreras está comprometido con sacar adelante las reformas políticas, sociales y económicas que necesita el país. Y en ese sentido estamos seguros que vamos a llegar muy fortalecidos en octubre, porque Roy Barreras es una persona que tiende puentes y que genera consensos. Por ello, el presidente obtuvo el visto bueno para que presidiera el Congreso de la República. Bueno, nosotros vamos a atender sobre inquietudes respetuosas por nuestros invitados y porque esto es un programa serio. Es decir, lo que se escriba tiene que ser respetuoso para nosotros prestar atención, ¿no? Claro, así es. Para prestar atención. Pero entonces, en este caso, saludo a Lina Mejía Sierra, a Eliezer Gómez, a Cristian Carreño, Peralta, a Cristian Carreño, que están conectados. Y bueno, más adelante miraremos ahí cómo depuramos el tema de las inquietudes. Pero mire, vamos a hablar del departamento de Córdoba. Usted lo conoce muy bien, ya aspiró a la Cámara por este departamento que tiene muchas cosas buenas en su gente, es su connotación geográfica, riquezas en la producción, cuando digo en el agro, cuando digo en la producción en el agro, pero también muchas falencias, porque quizás por mucho tiempo la clase política infortunadamente ha hecho desastres que nos ubica a veces en los peores estándares a nivel nacional. La gobernación y la alcaldía de Montería son siempre las joyas de la corona, ¿no? Se la pelean muchos partidos y movimientos políticos. ¿Cuál va a ser esa diferencia de la Fuerza de la Paz en manos de una lideresa como usted si logra llegar digamos, a la gobernación de Córdoba? ¿Dónde radicará ese cambio para nuestro departamento? Como bien lo has dicho, los cordobeses nos han mal acostumbrado, mal enseñado, que para nosotros poder aspirar a esos cargos debemos pertenecer a familias políticas tradicionales, debemos ostentar o debemos ostentar algún apellido. El cambio radica en que Jessica Cabeza es una mujer fresca, es una mujer que no tiene nexos ni ha tenido nexos con los clanes políticos del departamento. Nosotros desde la campaña Cámara hemos defendido que si definitivamente a esos cargos no llegan personas dolientes del departamento, sino que nos tienen la gobernación, las alcaldías como empresas familiares, no vamos a poder apostarle a esas transiciones que necesita el departamento de Córdoba. En Mañanas Blue me han definido como una mujer nueva en política
soy nueva, literalmente lo he hecho desde hace 2 años, pero soy una mujer que viene del origen humilde del municipio de Montería. Yo nací en el barrio Mogambo, yo me crié en el barrio La Ribera, yo estudié en un colegio público, estuve en la ¿En universidad, qué colegio público de estudió? Córdoba, Para que en la institución educativa La Ribera. Yo soy La egresada de la Ribera. institución La Ribera, educativa La ok. Ribera. Y esas son las personas que ¿Y es tienen que egresada de qué representarnos, universidad, porque doctora? estoy terminando mis estudios, por eso estoy acá en Bogotá, estoy terminando mis estudios en Derecho. Me hice mamá muy joven en la ciudad de Montería, estudiando en la Universidad de Córdoba, regencia de farmacia, y por circunstancias de la vida tuve que interrumpir mi carrera profesional en la Universidad de Córdoba. Pero bueno, esto es un ejemplo de que las mujeres, a pesar de tener esos 3 hijos, a pesar de ser una mujer que ha guerreado desde su juventud, hoy tengo el sueño y la visión de gobernar a los cordobeses y de que la mujer cordobesa trabajadora, esa mujer que todos los días sale a luchar para defender a sus hijos, para defender su hogar, llegue a ostentar el máximo cargo del departamento de Córdoba. Muy bien. O sea, representa usted la esencia, dice, de la mujer cordobesa, esa mujer luchadora y que se ha hecho a pulso y que ha estudiado en colegio público, Córdoba, universidad pública y ahora está estudiando sí, Derecho. sí, Doctora, Jorge, desafortunadamente, sí, siga. desafortunadamente Córdoba ha sido un departamento que ha crecido en desigualdades para muchos y en privilegios para pocos. Entonces, ese cambio que ya nosotros hicimos, fueron más de 400.000 votos que se depositaron para Gustavo Petro, lo vamos a trasladar al departamento. Y va a ser el pueblo quien de verdad va a llegar a gobernar al departamento. ¿Cómo No se le va a gana? quedar en un eslogan. ¿Cómo se le gana una maquinaria compuesta por muchos partidos tradicionales y que encabeza el señor Erasmo Zuleta en el departamento de Córdoba? Amigo, mira, las formas de hacer política en Córdoba han cambiado. Muestra de ello es la votación que yo obtuve para la Cámara de Representantes en esa lista del pacto. Si bien es cierto, el fenómeno político es Gustavo Petro, se requería de una mujer o de un hombre que encabezara esa lista y lograra llegar a los cordobeses y despertar el fervor hacia Petro y hacia el pacto histórico, porque conocemos que ese voto a Congreso también es un voto amarrado, comprometido, que lo mueven mucho las maquinarias. Y así mismo lo vamos a hacer para la gobernación de Córdoba. Yo me caminé todo el departamento con 5 personas, de casa a casa, con un periódico. Esas fueron mis únicas armas. Y más de 60.000 cordobeses creyeron en eso y estoy segura que también nos van a acompañar para estas aspiraciones. Bueno, además de la gobernación, ya habló de la alcaldía de Montería, hay algunas metas, los partidos comienzan a planear y a proyectarse de cuántas alcaldías van a pelear como pacto o como Fuerza de la Paz en el caso del departamento de Córdoba, o se está en ese proceso para mirar hacia dónde van a apostarle en estas elecciones locales. Jorge, nosotros iniciamos un recorrido hace 15 días, lo iniciamos por el bello municipio de San José de Uré, de donde eres oriundo. Por ahora nos vamos a dedicar a organizar las bases del partido La Fuerza de la Paz. Necesitamos esas estructuras, esas bases sociales, necesitamos organizar el partido para así empezar a construir entre todos una hoja de ruta de cara a esas elecciones. No son decisiones que voy a tomar como presidenta. Yo soy una persona que creo mucho en la democracia, en que los procesos tienen que ser democráticos, que no puedo llegar con imposiciones a los territorios. Entonces, es bonito que pactemos entre todos quiénes son los que nos van a representar en las alcaldías, en los consejos, en la asamblea, porque vamos a tener lista asamblea. Bueno, y usted es la presidenta en el caso de Córdoba, pero ya hay como una especie de directorio en el departamento. ¿Hay otras personas que también son directivos de este partido en el departamento de Córdoba? Estamos próximos a organizar una gran asamblea. Depende también de cuánto logremos organizar los municipios, en cuánto vamos avanzando, para crear ese directorio departamental, donde nuevamente les repito, va a estar representado el pueblo cordobés. Así lo hemos planteado desde los estatutos del partido,
ha sido una directriz del senador, donde no solo la única mujer sea yo, sino que todo sea paritario. Entonces estamos próximos a organizar la asamblea, a organizar la mesa departamental y por supuesto las municipales. ¿Para cuándo se tiene previsto ya, digamos que organizar el tema de candidatos como tales? Es decir, ¿para cuándo piensan hablar de establecer esas alianzas y esos acuerdos que dentro del pacto histórico se van a hacer para definir los candidatos? De la directiva nacional del pacto histórico, ya ellos tienen un cronograma, me disculpas, en estos momentos no tengo la fecha, ya tenemos un cronograma donde tenemos que inscribir nuestros precandidatos, ya está la fecha fijada, creo que es para junio, si no estoy mal, de la consulta. Por el momento, tengo que ser responsable, nuevamente les digo, estamos en el pacto histórico y estamos bajo esas directrices. Si algo extraordinario llega a ocurrir mañana, después de esta avalancha de críticas que se han venido a nivel nacional, entonces tenemos que sentarnos y recomponer y tomar nuestro camino y nuestra hoja de ruta. Pero bueno, estamos preparados para el pacto histórico a la gobernación de Córdoba. Claro que sí, ya tenemos competencia definida. Está el precandidato Ramiro de la Colombia Humana, tenemos al del Polo Democrático, al joven Mesa, está el partido ADA, se viene con la representación con Angélica Verbel y estoy yo de la Fuerza de la Paz. O sea, Angélica Verbel, ¿por cuál partido? Por la ADA. ADA. Entonces está usted mencionando cerca de 5 precandidatos del pacto histórico a la gobernación. Venga, pero Rafael fue el que mencionó. El primero, ¿por el Polo está quién? El joven Mesa. Apellido Mesa. Es apellido Mesa, de CRT. ¿Y por Colombia Humana? Ramiro Espitia. Ese es Ramiro Espitia, Colombia Humana. Ramiro Espitia, Mesa, Verbel, Angélica Verbel, y son 4 precandidatos entonces hasta el momento. Sí, que las dos más conocidas son mujeres. Sí, Jessica Cabeza y Angélica Verbel. Que son las dos más conocidas, son mujeres. Muy seguramente ahí habrá un cabeza a cabeza y muy seguramente habrá una tercera mujer en esa lista que de pronto no ha aparecido. Estuvo de precandidata un tiempo, pero después fue nombrada Claudia. ¿Cuál es el apellido? Claudia Jiménez. ¿Cómo? Jiménez. Claudia Jiménez fue precandidata a la gobernación de Córdoba por Colombia Humana, pero después fue nombrada en un cargo público y ya se descartó esa aspiración que ella tenía a la gobernación de Córdoba también. Bueno, pero la competencia no está fácil desde el principio. Son retos. Son retos, ¿no, Jessy? Mira, yo siempre he sido una mujer de retos y de luchas. Es uno más, me he venido preparando y he venido trabajando y sé que con el favor de Dios y con el apoyo de los cordobeses nos ganaremos la consulta y estaremos en la gobernación de Córdoba. Oiga, yo soy una mujer de reto, de fe. Teniendo en cuenta que son partidos distintos. Alternativos. Se llama, distintos que hacen parte de un movimiento coalición, que se llama una coalición. ¿Se llama consulta o es otra figura? Sí, puede ser consulta. Es consulta interna. Una consulta dentro del pacto histórico. Interpartidista. Interpartidista, pero dentro de una alianza o una coalición. Okay. Que recuerde que a nivel presidencial la candidatura de Gustavo, todos los partidos que apoyaron. Claro, ahí estuvo un partido que apoyó a Francia Márquez, Roy Barrera fue precandidato, después se desistió y aspiró a Luis Fernando Velasco fue precandidato. Ahí había un grupo grande. Bueno, que se hicieron todas las consultas. Se hicieron las consultas y se escogió a Gustavo Petro como candidato por el pacto histórico. Recuerde que hubo una consulta. No, pero la verdad para mí está interesante el ejercicio. Muy interesante, democrático el tema. Bueno, pero en Córdoba hay una mesa, un equipo conformado del pacto histórico, de los directivos del pacto histórico, porque también se sabe que hay como muchas fracciones o sectores dentro del mismo pacto histórico, incluso de Colombia Humana como tal tiene muchos sectores. Ya hay posibilidades de sentarse a consolidar como una mesa directiva o coordinadora de esta alianza o coalición de partidos en Córdoba. Ya se han venido realizando algunas reuniones exploratorias. En esa mesa directiva están los presidentes departamentales de cada partido que conforma la coalición Pacto Histórico y por supuesto los representantes de los movimientos políticos y de las ciudadanías libres que también entran al Pacto Histórico. Yo viví en carne propia esa polarización y ese radicalismo que
que manejan muchos o la mayoría de los dirigentes de izquierda. Pero desde esta plataforma aprovecho para enviarles un mensaje. Los extremos no ayudan a construir. Ya los discursos no nos dan soluciones. Tenemos que avanzar y si queremos en realidad ser una opción de poder en Córdoba, debemos despojarnos de los egos, despojarnos de todas esas diferencias que en algún momento se han tenido dentro de estos partidos alternativos, entre nosotros los progresistas, para poder tener éxito en este ejercicio que vamos a hacer en estas elecciones locales. Históricamente los partidos alternativos han quedado relegados en las elecciones locales, entonces ya es momento de dar la vuelta y también convertirnos en opción de poder. Por lo que escucho, ¿usted es una persona de ideales de centro o cuál es su línea ideológica, por decirlo de esa manera? Yo soy una mujer que me considero una demócrata. El Partido de la Fuerza de la Paz tiene sus orígenes liberales, no tenemos tendencias radicales ni de izquierda ni de derecha, y eso el senador Barreras lo ha defendido desde el primer momento que nos otorgaron la personería jurídica. Entonces entramos en Córdoba a hacer esa parte que genera puentes y consenso para que esto pueda tener éxito. De lo contrario, pasará lo que históricamente ha pasado con los alternativos en Córdoba, desafortunadamente. Hablando de línea ideológica, y esta pregunta sí tiene mucho que ver con lo que están hablando, ¿a quién se acepta en la Fuerza de la Paz y quién se rechaza? En la Fuerza de la Paz recibimos a todos y a todas que vengan a construir. Nosotros acá somos unos defensores de la paz, de las víctimas, del campesino, del afro, de la mujer. Todas las personas que quieran construir con la Fuerza de la Paz son bienvenidos y bienvenidas. No aceptamos los que tengan nexos con paramilitarismo, no aceptamos las personas que quieran venir a destruir nuestros procesos, pero también somos conscientes, y aquí aprovecho y recuerdo algo que tenía muy pendiente por decirles. No nos dejamos llevar por las estigmatizaciones de las redes sociales ni por los señalamientos apresurados. El senador hoy salió a desmentir muchas situaciones que nos están tildando, y el caso puntual del compañero, del amigo o del conocido que postularon a la precandidatura de la alcaldía de Cartagena. Él le solicitó puntualmente que remitiera las pruebas de lo que la gente lo está acusando y satanizando en redes sociales, porque si esas pruebas son reales, no es bienvenido en la Fuerza de la Paz. Pero nosotros vamos a fuentes reales y a fuentes legales. No nos dejamos llevar por los bandidos morales que hemos encontrado en las redes sociales y del cual he sido víctima estos últimos días, desafortunadamente. Dumet Turbay se refiere a ella que fue gobernador de Bolívar y sería el candidato a la ciudad de Cartagena por la Fuerza de la Paz. Pero bueno, es que me quedó una duda. Ella dijo no paramilitarismo. ¿Y qué pasa con los guerrilleros? Que tengan nexo con el paramilitarismo y nexo con la guerrilla. Eso con cualquier actor armado que en estos momentos exista en el departamento de Córdoba, en Colombia. Bueno, la guerrilla de la FARC se sometió al proceso de paz, y si sus disidencias siguen armadas, pues sabes que estamos abiertos al diálogo, pero las personas que se desmovilizaron y que están en este proceso de paz también tienen que tener una voz y una participación en política, aunque claro, ellos ya tienen su partido político, que es Comunes. Claro. Usted hablaba de ataques morales a través de redes sociales. ¿Qué están diciendo? ¿Quiénes están diciendo? ¿Dónde vienen esos ataques? Jorge, hoy me tocó hacer una denuncia pública porque eso pasa en nuestra tierra, pero eso está pasando con la evolución de las tecnologías. Es muy fácil sentarse a tildar a una persona que tú no conoces detrás de una pantalla, señalarla y a difamarla. A mí me dicen, Jessica, no contestes, pero yo siento que el silencio les otorga la razón, y yo por eso me atrevo a denunciar a esas personas que me difaman y me atacan como mujer, porque políticamente no lo pueden hacer. Han buscado rastros míos de contratos, de participación, de apoyos a políticos en Córdoba y no los han encontrado. Entonces remiten esos ataques y me los hacen como mujer. Entonces eso
además de afectarme mi integridad moral, afecta también mi núcleo familiar, porque yo soy una mujer que tengo mis 3 hijos y ya uno es un adolescente. Esa afectación podría llegar en algún momento a hacerla desistir porque esto apenas comienza, y el sentirse que usted se afecte en estos momentos con ese tipo de ataques, que van a ser muchos, esperemos que no, pero nadie detiene el tema en las redes sociales, y la gente es visceral a veces al momento de opinar. Yo también sería uno de los que pide respeto, no solamente por ser mujer, sino además por ser persona. Esto no debe ser ni en contra de hombre ni de mujer. Aquí se deben tener pruebas al momento ustedes de hacer una denuncia, y cuando se hace una denuncia se hace con respeto y con pruebas para hacerla. Pero yo creería que salirse de las camisetas, y con todo respeto, lideresa y precandidata, se lo digo, hay que tener calma, porque esta carrera es larga, apenas está comenzando, y esperemos que no sea llena de todas esas cosas, que sea un debate así como lo estamos haciendo hoy, prácticamente sano, con preguntas muy concretas, directas, y que ustedes tengan las respuestas con toda la calma para entregarle a la opinión pública, que necesita de una política distinta. Yo creo que mucha gente ya está aburrido de los ataques a través de redes sociales y cualquier otro medio. Bueno, y presentó denuncia ante la Fiscalía. Formal. Dice usted que presentó una denuncia. Llego a Montería a radicar las denuncias, porque especialmente contra ese señor que se ha ensañado, que me he sentido hostigada, que me he sentido amenazada. Para nadie es un secreto que incomodar la clase política en Córdoba implica un riesgo a la vida, un riesgo a la estabilidad emocional. Entonces, esa situación particular que denuncié por mis redes sociales, yo fui víctima en campaña de miles de difamaciones que lastimosamente eran fuego amigo, porque los tradicionales no se iban a sentar a decir vamos a atacar a Jessica Cabeza, porque ellos no tenían una gran apuesta en mí. Todas las personas que me atacaron en la campaña de Cámara, eso fue fuego amigo, pero ya pasé la página, y hoy me vi pues en la necesidad de poner en evidencia a esta persona para que entienda de que soy una mujer, sí, pero que aquí hay una mujer fuerte, empoderada, que no se va a dejar amedrentar y que va a luchar para que esa feminización en la política de Córdoba llegue. Nosotros tenemos que tener nuestro espacio en la política. No podemos seguir gobernadas por los machos. Entonces, si los ataques vienen diciéndome cuánto descalificativo encuentren, los voy a denunciar. Oiga, de todas maneras, hay que también entender, lo que pasa es que creo que a veces la política se vuelve visceral y tonta, ¿no? Este gobierno logró hacer, digamos que paz política, entre comillas, aceptando también dentro del gobierno mismo personas con tendencia de derecha, personas a veces que fueron muy radicales, y podemos decir nombres, pero además en todo este proceso que se va a hacer con la Fuerza de la Paz, también veo personas que en algún momento hicieron parte de movimientos de derecha y que hoy están convencidos de que hay otra forma de hacer política, por lo que veo, ¿no? Mire, con los comentarios que hacemos hoy en esta entrevista, no podría decir yo si el camino, y menos en mi posición de periodista, si el camino es este o es cualquier otro. Lo que sí creo que el camino es una paz política que permita trabajar esto de la contienda electoral en paz, es decir, con diálogo, con discurso, con propuestas y con un debate sano, no malsano. Sí, así debería ser. Sin embargo, no quiero ser ave de mal agüero, pero en estas elecciones que se avecinan local, yo espero que no, pero en estas elecciones que se avecinan, una cosa es la paz política que usted plantea que se está dando en el gobierno nacional, pero en las instancias locales y regionales hay unos intereses y unas pasiones y unas emociones que seguramente va a ser complicado, pero no sobra hacer el llamado y reiterarlo todo el tiempo, a respetar la democracia, a optar por los caminos del diálogo, del debate sano. Pero usted también la vi por ahí un Twitter un poco como tirando cierta indirecta, hablando de un caballo de Troya dentro del pacto histórico y demás, ¿no? ¿O eso es reacción a algún ataque? Jorge, no, mira, el máximo líder de la izquierda históricamente, Gustavo Petro, logró comprender que para nosotros ganar en las elecciones presidenciales teníamos que
llamar a todos los actores políticos a que hicieran parte de ese clamor y de ese reclamo popular que se vivió con el estallido. Pero desafortunadamente las bases de la izquierda muy radical no han logrado interpretar el mensaje del presidente Gustavo Petro. Ese radicalismo, ese canibalismo que vivimos no nos han llevado a comprender. Mira, y hay un ejemplo muy claro. Nos hemos dividido entre petristas y uribistas. Y es sorprendente cómo el presidente, que ha sido una de las máximas víctimas de esos ataques históricamente, se sentó con el señor Uribe. Entonces nosotros acá en las bases no hemos podido lograr entender que para nosotros podernos convertir en una opción de poder, tenemos que mezclarnos los unos con los otros. Y referente al trino que lancé por ahí en una de mis redes sociales, más adelante esto se va a ir aclarando. Hay un partido pues político que en Córdoba obedece a otros intereses. Entonces yo soy una persona que no entiendo la doble moral que se juega en la política, no me gusta hacerla de esa forma. Y una vez se conformen esas listas nos daremos cuenta a quién obedecen los intereses de ese partido político, y yo seré la primera que estaré aquí para anunciarlo, para denunciarlo, para que se acabe también esa hipocresía de que soy alternativo en redes y me meto en el mismo paraguas en la vida real. En ese mismo sentido, no existe entonces ni la más mínima posibilidad de que el caballo de Troya de Uribe sea el jefe de su nuevo partido. No existe ni la más mínima posibilidad. Eso sí lo tenemos claro. Él en el evento se declaró un santista no vergonzante. Él es uno de los santistas más santistas que tenemos leí por ahí que era en Colombia. Que de hecho que era más santista que petrista, pero que está para seguir respaldando el gobierno del presidente Petro. El nombre de la Fuerza de la Paz lo dice claro, todo. y de hecho los invitados al Salón Rojo Hotel Tequendama, ahí estaba representado el santismo, ha dicho los periodistas que cubrieron ese acto. El santismo en algún momento fue uribismo. Sí, pero y sí y no, porque hay unas personas que hacen parte del santismo que nunca estuvieron con el uribismo. Porque el santismo, Mauricio Cárdenas Santa María, creo que no fue uribista, Partido Conservador, santista, y así sucesivamente muchos ministros, aunque algunos creen que el santismo no existe. Pero yo creo que el santismo fue muy decisivo en la elección del presidente de Petro. Mire que sí existe. Sí existe. Mire que sí existe. Bueno, le voy a hacer una última pregunta que tiene que ver sí, con la política y quizás con su campaña, ¿no? Con el tema de Córdoba. ¿Qué hay que hacer para que Córdoba deje de estar, digamos que, bueno, en algunos momentos podríamos decir que ha evolucionado un poco, que ha cambiado un poco, pero todavía falta mucho? ¿Qué hay que hacer para que Córdoba mejore realmente? ¿Cuál es la varita mágica? ¿Cuál es la salida? Cambiar las formas de hacer la política. Entender que nosotros tenemos el poder en la mano de cambiar la historia de Córdoba. Vamos a hacer el ejercicio en cada municipio. Nosotros estamos en el deber moral, político, de explicarle a las personas de que nosotros somos los que ponemos a los quienes van a administrar nuestra empresa, llamado departamento, llamado municipio. Muchas personas sienten que ellos le deben a los políticos y a los gobernantes. Entonces, ese trabajo de cambiar la mentalidad, de cambiar las formas, lo hemos venido haciendo y lo vamos a terminar de consolidar en esta pre-campaña y, si, con el favor de Dios, en la campaña de la gobernación. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar esa cultura que nos han inculcado en el departamento de que tenemos que votar a quien nos dé los 50,000, a quien nos dé los 100,000 pesos. Ya avanzamos en ese cambio de mentalidad, en ese cambio de idiosincrasia, y esa va a ser la línea. Explicarle y decirle a la gente, usted tiene el derecho y el deber de elegir a quien va a administrar su empresa. Si volvemos a elegir a los mismos, no va a pasar nada distinto.
Tenemos que apostarle a que esa transformación que hicimos a nivel nacional llegue al departamento de Córdoba y que Córdoba no sea más famosa por los clanes, ni por la corrupción, ni por las mismas familias. Que llegue verdaderamente una persona que represente las luchas sociales y las luchas del pueblo a ese cargo. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Confirmado que, o es muy prematuro decir que el presidente del Congreso y presidente de la Fuerza de la Paz va a ser candidato presidencial para las próximas elecciones. ¿Usted qué ha escuchado ahí de cerquita? ¿Cómo? Sí, él lo dijo ayer en un recorrido de medios que tuvo, Jorge. Es irresponsable de cualquier persona en estos momentos, a 3 años de una elección presidencial, de cara a unas reformas. Es muy irresponsable que cualquier persona intente ahora decir voy a aspirar en el 2026 a la presidencia de la República. Hay que respetar los procesos y ir paso a paso. E irrespetuoso dicho por él y respetando a su propio presidente, pero muchos lo están diciendo. No, y todo el mundo lo cree. Y todo el mundo lo cree. Pero él no lo puede decir todo. Bueno, no, para él es irresponsable y para él es irrespetuoso. Cuando usted es servidor público y renuncia, ¿no? Que sí. ¿Por qué renunció? Por asuntos personales, pues, sí, pero no va a decir que es por que tiene una aspiración a un cargo de elección popular. Exacto. Por el tema de ¿Y manejar los tiempos, y vaya que falta tiempo. Falta mucho tiempo todavía. Y falta tiempo para las elecciones locales, digan usted, para las elecciones presidenciales que son 3 años. Sí, hay mucha gente diciendo que se va a lanzar a presidencia y hay otros que dicen yo no voy a la alcaldía este año, pero después en la próxima sí, imagínense. Antonio Navarro Bola acaba de decir que no va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá, a pesar de que lo están invitando a que sea candidato a la alcaldía de Bogotá. Hay una cantidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá. Lo que pasa es que le creo que la alcaldía de Bogotá va a estar dura. Estuvo Roy Barrera proponiéndoselo a Rodrigo Lara, que fuera el candidato a la alcaldía de Bogotá por el partido. Sería buen candidato, señor. Sí, sería buen candidato. Bueno, Jessica, muchas gracias. De verdad, para nosotros es un placer. Creo que muchas dudas se despejaron con respecto al tema del nuevo partido. También creo que tenemos noticias para mañana a primera hora, eso sí, porque usted nos despejó la duda de lo que va a pasar con respecto a candidatos del pacto histórico a la alcaldía de Montería y gobernación de Córdoba. Sí, señor. Esas son las dos noticias porque son noticias de oficialidad que vienen de una persona que hace parte del partido y del movimiento. Muchísimas gracias a ustedes por generar estos espacios. Considero que los medios de comunicación son un actor importante y decisivo en el ejercicio político. Entonces, muchísimas gracias. Aquí estaremos cuando nos vuelvan a convocar. Y para todos los oyentes, presencialmente acá al canal Montería. Jorge, por allá vamos a estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias de verdad. Y aquí está la Fuerza de la Paz. Aprovecho para extender una invitación a todos los oyentes o a los televidentes. La Fuerza de la Paz tiene las puertas abiertas para conformar su militancia. No tenemos ningunos requisitos. Simplemente necesitamos que sean unos soldados más en esta lucha. Muchas gracias a usted y a todos nuestros seguidores. Un abrazo especial, don Jorge. Que tenga feliz noche. Muchas gracias, don Ernesto, y a toda la audiencia. Bueno, feliz noche para todos.